Cosas inconcebibles no suceden solo en Chile, sino también en el mundo. Y por supuesto, hoy, por lo mismo, queremos conversar con nuestro ya amigo personal, Breno Altman, periodista y fundador de Ópera Mundi. Muchas gracias, Breno, por estar ya por segunda vez aquí en La Voz de los que Sobran. ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto, un honor estar con ustedes otra vez más. Muchas gracias, Breno. Lo mismo pensamos nosotros. Teníamos muchas ganas de tenerte por todo lo que ha pasado en este último tiempo. Bueno, finalmente Lula gana la elección, que era algo que tú nos habías adelantado, afortunadamente para la región completa, diría yo. Pero la sonada de este domingo de los bolsonaristas en Brasilia nos dejó bien tristes, ¿no? Veíamos imágenes muy parecidas a la toma del Capitolio, ¿no es cierto?, que hicieron los trampistas. Incluso había algunos que estaban con casco cuernos, así de cuernos. Tal igual como ocurrió en Estados Unidos. Que era impresionante. ¿Cómo está Brasil hoy después de esa sonada de este fin de semana? Mira, acá en Brasil hay que ganar las elecciones presidenciales una vez a la semana, ¿no? Así parece. Así es. Bueno, en ese momento la situación está, digamos, normalizada, en términos fácticos normalizada. O sea, la Plaza de los Tres Poderes ya no tiene más ningún de los golpistas, los palacios han sido retomados por las autoridades, ya se empezó el trabajo de limpieza y reorganización de los palacios. El presidente de la República ya está en su despacho desde hoy temprano. Las reuniones desde ayer, de verdad, ya fueron hechas en el Palacio del Planalto. O sea, se recupera la apariencia de normalidad. Los golpistas, los soldados del golpismo están presos. Pero el tema es que el problema tiene una raíz, tiene una profundidad mucho más importante de lo que permite ver en ese escenario de aparente normalidad. O sea, lo que ha permitido ese proceso, cuáles fueron las condiciones que permitieron que hubiera la intentona golpista que pudimos asistir anteayer. Esos problemas estructurales, esas orígenes, esas raíces del proceso golpista, esas raíces siguen vivas. Y ese es el gran problema. Ustedes lo conocen bien. ¿Dónde está la cabeza de la serpiente? En las Fuerzas Armadas. Increíble, ¿ah? ¿Eh? Sí. Sí, bien, ¿no? Bien. Sí, bueno, ahí lo vimos. O sea, había unos carteles que decían, no, pero queremos a las Fuerzas Armadas y las policías no haciendo nada, grabando con su celular lo que estaba pasando. Justamente quería preguntar sobre el tema de las Fuerzas Armadas, porque lo que vimos durante las semanas después de la victoria de Lula fue varias protestas de los bolsonaristas pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas. Además vimos el video donde supuestamente están llamando a la intervención de los extraterrestres. Todavía no tengo claro si eso es un error de interpretación, es lo que realmente estaban haciendo. No, es verdad. Ah, eran extraterrestres. Bueno, están pidiendo la intervención de los extraterrestres y de las Fuerzas Armadas. Y la realidad es que ni las Fuerzas Armadas ni los extraterrestres intervinieron al final. La policía es distinta que las Fuerzas Armadas. No hicieron bien su trabajo, además había algo de complicidad como hubo en Estados Unidos. Parece que dejaron que entraron y hicieron el show entrando, pero de golpe de Estado, que es lo que pedían a gritos los bolsonaristas, no hubo ningún indicio. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la relación de fuerzas dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Cuánto apoyo tiene Lula realmente ahí? ¿Cuánto apoyo tiene este grupo más extremistas bolsonaristas dentro específicamente del alto mando? Mira, déjame antes de todo clarear algunos puntos informativos. Es verdad que el problema principal que hubo el domingo fue
que la policía del DF, del Distrito Federal, no actuó en contra de la intentona golpista. Brasil, Exacto. como ustedes saben, es una federación. El DF es una unidad federativa de Brasil, y el DF es el encargado de la seguridad de Brasilia, de la capital del país. No es el gobierno nacional, sino el gobierno del DF el encargado de la seguridad. El tipo que comanda el gobierno del DF, que comandaba porque ahora está sancionado, su mandato está suspenso por 90 días por una decisión de la Corte Suprema, el tipo que comandaba el DF es un gobernador vinculado al bolsonarismo, y su secretario de seguridad era el antiguo ministro de Justicia de Bolsonaro, y evidentemente la orden que se dio a la policía fue ojos cerrados para permitir que la intentona ocurriera. Eso fue uno de los problemas que afectó a la policía civil y la policía militar del DF, pero hubo otros problemas que tienen directamente a ver con las Fuerzas Armadas. Ya. No es completamente exacto que las Fuerzas Armadas no intervinieran en la intentona golpista. Te doy dos casos muy sensibles. Primero, el batallón de la Guardia Presidencial, que es un batallón del ejército, supeditado al Comando Militar del Planalto, que es el batallón encargado de defender vida o muerte el Palacio Presidencial. Ese batallón no ha actuado el domingo. Se esfumó. Se quedó acuartelado y no actuó. Dejó que los golpistas tomasen el palacio. Más que eso, en el momento en que están ingresando en el Palacio del Planalto, algunos soldados del batallón de la Guardia Presidencial cantan el himno nacional junto con los golpistas. Eso es un problema muy grave. Hay otro. La gente que fue a la Plaza de los Tres Poderes, que es donde están los palacios de la Corte Suprema, para quien no conoce la arquitectura de Brasilia, la Plaza de los Tres Poderes es donde están el Palacio de la Corte Suprema, el Palacio Presidencial, Palacio del Planalto y el Congreso Nacional, el Parlamento. Bueno, la gente que fue para la intentona golpista de la Plaza de los Tres Poderes salió de un acampamento delante del cuartel general del ejército, un acampamento donde estaban desde 1 de noviembre, desde inmediatamente después de las elecciones presidenciales. ¿Está bien? Bueno, salen de ese acampamento delante del cuartel general, hacen parte, participan de la intentona golpista y vuelven para el mismo acampamento. En ese interregno de tiempo hay una decisión del presidente de la República de intervenir en la seguridad pública del DF para poner orden en la situación en la capital. La policía militar del DF entonces, bajo una orden judicial de la Corte Suprema, sigue hasta el acampamento delante del cuartel general del ejército para esvaciar el acampamento y prender los golpistas. Cuando llega al acampamento por vuelta de las 11:30, medianoche, entre el domingo y el lunes, el ejército hacía un bloqueo blindado contra la policía, protegiendo el acampamento. No dejaron que la policía entrara, a pesar que hubo orden judicial. Se hizo una negociación entre el ministro de la Justicia, el ministro de la Defensa y el comandante militar, y permitieron que llegara la policía solamente a las 8 de la mañana del lunes. En ese entretiempo, entre la medianoche y las 8 de la mañana, mitad de los golpistas se fugaron del acampamento. Había como 3 a 5 mil golpistas. Cuando llega la policía, prenden solamente 1.200 personas, Wow. porque el ejército dio fuga a los golpistas. Entonces son dos casos en los cuales es muy claro la involucración de las Fuerzas Armadas. Belén, ¿no? Claro. Ahora, dígame. Sí, lo que pasa es que cuando uno, por lo menos acá en Sudamérica, miraba la manera en que el poder trataba de defenderse o trataba de resistirse a una elección democrática como lo fue la de Lula, por lo general los militares no jugaban un papel. Acá en Chile mismo, te digo, uno observa que hasta los militares desoyeron a Piñera en su minuto cuando Claro. en medio del estallido social les pidió salir y dijeron no, porque después viene la violación de los derechos humanos cuando y nos vamos presos nosotros. dijo, Yo no "Estamos estoy en guerra con nadie", Eso dijo "No estamos en guerra". el actual comandante en jefe del ejército chileno.
Porque, claro, eso Mira, te da un déjame- escenario. Pero déjame para Lula, utilizar- sí. Déjame utilizar un ejemplo chileno, porque yo tengo muy claro a esa altura de la vida que hay algunos tipos de carreras profesionales en los cuales los tipos saben mentir desde el principio de la vida. Claro. Ya. ¿Está bien? Sí. Bueno, los militares están entre ellos. Recordémonos que ustedes tuvieron un episodio antes del golpe contra Allende que fue el tancatazo. El Tacnazo, claro, del regimiento Tacna. Bueno, ¿quién apareció en aquel día como el héroe de la derrota del golpe? Pinochet, defensor de la democracia. Mira, ¿no? Era el héroe de la legalidad. Exactamente. ¿No es así? Exactamente. Bueno, ¿qué ocurre ahora? Yo no creo que el plan del comando militar fuera en ese domingo participar de un golpe de Estado. No era ese el plan. El plan era el caos, o sea, una escalada de acciones de este tipo, no solamente en Brasilia, sino que por todo el territorio nacional, que llegara a generar una situación de crisis en el país y la consecuencia fuera una intervención militar adelante, no ahora. No creo que el comando militar como institución estuviera involucrado, no tengo pruebas de eso, no tengo ni indicios de eso, pero de hecho las Fuerzas Armadas facilitaron los acampamientos Sí. delante de los cuarteles generales por todo el país. Las Fuerzas Armadas operaron los bolsonaristas, operaron los golpistas, sin poner su cara abiertamente en el proceso. Digamos, como el viejo Pinochet en el tancatazo. Claro. No pusieron su cara a juego, pero ¿cómo es? Pues, bueno, ustedes conocen bien cómo eso funciona. ¿Ustedes creen que sería posible un acampamento de miles de personas delante de un cuartel general Imposible. por 60 días sin el consentimiento de las Fuerzas Armadas? Exacto. Imagine ahora, digamos que el Partido Comunista de Chile y más organizaciones del Frente Amplio decidieran hacer un acampamiento delante de los cuarteles generales en Chile. ¿Cuánto tiempo tardaría hasta que el ejército chileno pusiera todos para correr y proteger su vida? No dura 24 horas. Claro, es de eso que se trata. Las Fuerzas Armadas permitieron esos acampamientos. Sí. Las Fuerzas Armadas organizan esos acampamientos. Mira, eso es muy surreal, ¿no? Esa historia de ese realismo mágico no está restricta a Colombia. Mira, había baños químicos en los acampamentos. Había electricidad con generadores. Había... no te puedo creer. Fornecimiento de agua, de estructuras sanitarias, había alimentos. Era como un camping muy bien organizado de miles de personas. ¿Cuál es la posibilidad que eso tenga ocurrido sin el apoyo de las Fuerzas Armadas? Claro, ninguna. Cero posible. Ninguna. Bueno, claro. Ahora, ellos no están en un proceso golpista abierto. No es el 11 de septiembre. No es el 11 de septiembre de 73, es el... ¿Qué fecha de junio fue el tancatazo? Creo que fue como 29 en julio. de julio. Sí, fue en julio, 2 meses antes. Julio de 73. Bueno, no es una operación abierta, es una operación de acumulación de fuerzas. Bueno, las Fuerzas Armadas, hay que comprender Brasil, la historia de Brasil. Las Fuerzas Armadas acá son un partido militar. La República es una consecuencia del partido militar. Desde la guerra del Paraguay, que ha sido una guerra imperialista de Brasil contra Paraguay, el ejército tiene el rol estructurante del Estado brasileño. El Estado ha sido creado por el ejército. Hasta la guerra del Paraguay, cuando hay la centralización del ejército brasileño, Brasil no era un Estado, el segundo imperio era una administración de las provincias. El país se unifica en términos militares y fiscales con la guerra del Paraguay y emerge el ejército como el garante de ese proceso y después como la estructura que cría la República en 1889. Desde entonces tenemos una situación de tutela militar sobre el país, muchas veces en la retaguardia,
otras veces, como fue el caso de la dictadura militar entre 64 y 85, con el partido militar asumiendo claramente el comando del Estado. Con Bolsonaro, las Fuerzas Armadas, que fueron reorganizando su doctrina, las Fuerzas Armadas vienen en Bolsonaro en toda la crisis de 2015-2016, con el golpe contra la presidenta Dilma y todo más, y el fracaso del gobierno Temer. Las Fuerzas Armadas vieron en Bolsonaro la posibilidad de volver al comando del Estado por la vía institucional. Bolsonaro no tendría ninguna posibilidad de llegar donde llegó sin el apoyo militar. El apoyo militar incluso fue decisivo para la presión de Lula. Ustedes deben recordarse del tema del tweet del comandante del ejército diciendo, mira, nosotros nos quedaríamos muy insatisfechos si la Corte Suprema concede habeas corpus a Lula, y la Corte Suprema no concedió habeas corpus a Lula, y Lula es preso el 7 de abril de 2018 y no puede participar de las elecciones. Entonces, hay una sinergia total entre las Fuerzas Armadas de Bolsonaro. Los comandantes militares actuales son bolsonaristas. Hubo casos, mira, de quiebre de disciplina, ya hubo casos de quiebre de disciplina. El comandante de la Marina de Bolsonaro no participó ninguno de los tres, no, uno de los, el comandante de la Marina no participó de la transmisión para el nuevo comandante. No aceptó estar en la transmisión de cargo para el nuevo comandante. Eso es quiebre de disciplina. Totalmente. En cualquier país del mundo el tipo salía preso. Claro. Bueno, entonces el problema tiene gran magnitud. Yo comprendo que la gente del gobierno acá en Brasil tenga que dar informaciones para el pueblo del tipo, no, está todo muy tranquilo, las Fuerzas Armadas han tenido un papel ejemplar en la crisis del domingo, no, está todo bien en los cuarteles. Bueno, Allende decía eso el 9, el 10 de septiembre, ¿no? Sí. Sí, tal cual. Perdón, Breno. Es una lógica de la política que yo muchas veces no la comprendo bien. Yo tampoco. Bueno, Breno, mira, Hassan quiere decirte algo. Es una lógica que si uno habla algo, ese algo se realice, como si las palabras antecediesen los hechos, ¿no? O sea, si insistes en una tesis, bueno, la tesis va a ser verdadera. Claro. Y eso no es así, ¿no? Yo soy un viejo O miente que algo queda, le histórico decimos dialéctico. nosotros. Ya, yo estoy súper de acuerdo contigo que las Fuerzas Armadas son en su mayoría bolsonarista en el sentido que están de acuerdo con las ideas de Bolsonaro. Eso es evidente que están muy tirados hacia la derecha y la ultraderecha. También está claro que las Fuerzas Armadas no fueran contra las marchas golpistas que estaban haciendo estos ataques a las instituciones del Estado. Fueron cómplices en el sentido de facilitar el proceso. Pero como también dices, eso no fue una acción activa, ¿no? Hay una diferencia entre problemas o pecados de comisión y pecados de omisión. Todo lo que mencionaste fueron cosas que no hicieron las Fuerzas Armadas. Pero lo que pidieron los bolsonaristas fue que literalmente las Fuerzas Armadas intervinieron sacando a Lula y generando un gobierno autoritario. Y eso no ocurrió. Entonces tú dices, con el ejemplo del tanquetazo es otra cosa, sí. Rodrigo, eso fue 69, habían varios intentos de hecho de las Fuerzas Armadas, porque el tanquetazo fue en el gobierno de Frei Montalva, ya en 69 habían empezado, pero como bien dice Breno, 2 meses antes del golpe de Estado ya intentan levantar contra el gobierno de la Unidad Popular, y Allende dice, son demócratas las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque él está negociando, no es solamente repetir la cosa esperando que cambie, está activamente hablando con las Fuerzas Armadas, tratando de convencerles para ser leal. Entonces la pregunta es... No me parece que tenga funcionado mucho, ¿no? Exactamente, entonces pues, justo ahí. Entonces llega mi pregunta. Nada más bien. El Partido de los Trabajadores en Brasil y el gobierno entrante de Lula, ¿qué está haciendo? Está haciendo lo mismo, está conversando con las Fuerzas Armadas, está intentando generar una lealtad. ¿Cómo ves la posibilidad o el riesgo de pasar desde acciones de omisión a acciones de comisión? ¿Cuál es la posibilidad que llegan a realmente hacer ese tipo de golpe de Estado? ¿Cuál es el riesgo, en tu opinión, de eso? Mira, nosotros estamos en un mundo, el mundo vive una situación, un escenario hoy día muy inestable. Muy. No es una situación normal.
es una situación de una creciente polarización internacional hay una situación de crisis mundial del capitalismo muy fuerte que abala las estructuras económicos, sociales y políticas de todos los países, incluyendo los países más desarrollados del capitalismo, y claro, afecta mucho la periferia del sistema, donde estamos nosotros, Brasil, que tiene 5 campeonatos mundiales, de Chile, que todavía no tiene ninguno, ¿no? Pero tenemos 2 Copa América. En la periferia del sistema. Bueno, es una situación en la cual la estabilidad democrático-liberal está amenazada. Está amenazada por sectores de la misma burguesía que en situaciones de paz defienden esa estabilidad democrática. Yo no tengo las condiciones, las informaciones, o quizás la capacidad de hacer un pronóstico sobre lo que pueden hacer las Fuerzas Armadas. Pero si uno mira a la historia, yo diría, en Brasil, todo. Puede hacer cualquier cosa. Nada o cualquier cosa. O sea, no es posible confiar en las Fuerzas Armadas. ¿Ustedes confían en las Fuerzas Armadas chilenas? No. No. Bueno, No. es eso. Claro que Son no. capaces de Ni en las hacer... policías tampoco. Claro, hoy día están tranquilitos, están en sus cuarteles, no están interfiriendo en la vida política del país, pero cualquier uno de ustedes sería capaz de garantizar que eso va a ser así para siempre. No. Bueno, en términos conceptuales, las Fuerzas Armadas son la guardia pretoriana del capital, ¿no? O sea, cuando todo para de funcionar para la burguesía, ellos tienen una estructura jerárquica, armada y organizada por todo el territorio nacional, que son las Fuerzas Armadas. Entonces, el bolsonarismo tiene un vínculo estrecho con las Fuerzas Armadas. El bolsonarismo, de alguna forma, es el brazo civil de las Fuerzas Armadas. Perfecto. No las Fuerzas Armadas, el brazo armado del bolsonarismo, que sería una otra lógica. El bolsonarismo es el brazo civil de un proyecto del partido militar, no es de todas las Fuerzas Armadas, pero de sectores de las Fuerzas Armadas para volver al comando del Estado. Ese proyecto ha sido tácticamente, momentáneamente, electoralmente derrotado. Bueno, pero la cabeza de la serpiente sigue viva. ¿Cómo se cambia eso? Bueno, quien ha dado un ejemplo ha sido Gustavo Petro en Colombia, que él ha hecho... que creo yo que con menos de una semana de gobernación, ¿qué ha hecho Petro? Pasó a la reserva compulsoria 2, 3 decenas de oficiales superiores más vinculados a la ultraderecha colombiana para poder enfrentar el tema militar, que también en Colombia es grave. Colombia tampoco tiene títulos mundiales, pero tiene ese problema militar fuerte. Bueno, la táctica de la apaciguación, o sea, la táctica de intentar conquistar lealtades, creyendo que se pueda mover las piezas con tranquilidad, esa estrategia Allende no acostumbra funcionar. No. Porque las Fuerzas Armadas son educadas a 2 posiciones, son binarios, o están bajo órdenes o ordenan. No hay diálogo con Fuerzas Armadas. Y ellos deciden Pues a quiénes le hacen caso. Ordenan. Claro. Y ellos deciden de quiénes reciben órdenes y de quiénes no. Finalmente, ¿no? Claro, y la única forma de relacionar con ellos es demostrar que es capaz de ordenarlos, o sea, de mantenerlos bajo disciplina, sin concesiones en relación a lo que determina la Constitución o el Estatuto Militar. Entonces, ese es el tema, el camino por donde me parece que puede ir el gobierno. Hay una hesitación en el gobierno, porque Lula ha sido muy duro en sus entrevistas. Pero el ministro de la Defensa es blandito. Es peor que la defensa de la selección chilena. Blandito. Breno, querido, ¿y cómo se han comportado los medios de comunicación? Porque acá los medios de comunicación en general están al lado de las Fuerzas Armadas. Es muy poco al lado del poder, en realidad. Al lado del poder, mira, siempre. Acá, repito, es el realismo mágico. Los medios de comunicación se han portado muy bien en defensa de la democracia
llamando a los golpistas de golpistas, hasta mismo de terroristas, pero no hay palabras sobre los militares. Es como si el tema militar no existiera. Claro. Es una invisibilización del tema militar. Uno otro analista, uno otro articulista habla de eso, pero es como si el tema militar no existiera. Pero Y el mientras tema tanto- militar es la origen del problema. Pero Bolsonaro está en Orlando, sigue en Estados Unidos, po. los, Internado. los golpistas están ya presos algunos y están Sí, responsabilizando el está gobernador. Bolsonaro, el Mickey Mouse y otros más. Entonces, ¿cómo ves entonces las posibilidades de una vuelta de Bolsonaro para liderar ese grupo, Una oposición. sí, oposición Mira, ultrista? ahora nosotros, ¿sabe qué se pasa? Hay un problema para nosotros. Nosotros todos que estamos acá teniendo una conversación muy civilizada porque somos tipos que leemos muchos libros, creemos en el cartesianismo, en el iluminismo y una organización racional de las ideas. Nosotros tenemos dificultad de comprender cómo funciona la cultura del neofascismo. Yo estuve en Chile muchas veces en mi vida y yo miraba a las vedovas, vedova en italiano, ¿cómo se dice? Viuva. ¿Qué cosa? Cuando fallece el marido, la mujer... La viuda, la sí, viuda, la viuda. La viuda. Bueno, yo miraba a aquella gente, unas señoras, unos señores que defendían a Pinochet en manifestaciones, yo miraba a ellos, mira, esa gente es loca, ¿qué están hablando? Pero no, el neofascismo tiene un otro tipo de cultura. Y ese tipo de cultura no se basea en la nuestra racionalidad. La lectura que hacemos es que, bueno, el fascismo ha sido derrotado el domingo. La intentona golpista ha sido derrotada el domingo. Ganó la democracia, avanzan las fuerzas progresistas. ¿No es perfecta el análisis? Bueno, quizás esté equivocada. ¿Por qué equivocada? Porque en la lógica destructiva de la cultura neofascista, lo que ocurrió domingo ha sido una demostración de fuerza, que ellos son capaces de poner el país bajo sus deseos, bajo sus acciones, y que tienen fuerza para repetir y repetir eso hasta que el caos tome contra del país y ellos pueden emergir como la fuerza reorganizadora del caos que ellos mismos lo crearon. Basta leer la historia tradicional del fascismo en Italia o en Alemania, como el fascismo italiano o el nazismo en Alemania, como esas fuerzas generan el caos, alimentan el caos para aparecer como las fuerzas únicas capaces de poner fin al caos que ellos mismos generaron. Entonces, yo soy muy cauteloso con las análisis de que Bolsonaro está políticamente muerto o que el neofascismo en Brasil está enterrado después del domingo. Comprendo que las autoridades tengan que decir esas cosas para calmar la gente, para que la gente pueda tener sus 8 horas de sueño, está bien, ok, yo no creo en ese tipo de análisis, pero comprendo que lo hagan. Pero yo creo que Bolsonaro va a jugar una ficha. Sí, algo tiene ¿Cuál es guardado la por ahí. ficha? ¿Cuál es esa ficha? El retorno es la ficha. Y si vuelve, ¿va a poder estar tranquilo o se abren juicios contra él? Mira, hasta el momento no hay juicios contra él. Ah, Incluso yo creo que él puede aceptar, es un tipo cobarde. En eso hay un problema para ellos. Porque no fuera él un tipo cobarde, él podría incluso aceptar la idea de la prisión. Claro, Perfecto. Como Lula en su minuto, pero no lo hace. Claro, porque Bolsonaro tiene una ficha, que es la ficha de un retorno masivo. O Claro. sea, de poner su gente en la calle Claro. para saludarlo en su retorno a Brasil. Y demostrar fuerza y capacidad de liderazgo y de disciplina. Una manifestación que no sea lo que hubo domingo, pero una manifestación multitudinaria, pero pacífica. Y con eso generar una narrativa de que con Bolsonaro hay orden. claro. Él no está, desorden. Entonces, no está muerto.
Pero el tema principal, ¿por dónde empieza la cosa? Yo creo, hay muchas cosas que tienen que ser hechas, evidentemente. La persecución judicial en términos constitucionales, las investigaciones, las prisiones, las condenas, todo eso del aparato del sistema de justicia. También hay que hablar al pueblo seguidamente, el presidente Lula tiene que hablar seguidamente al pueblo, hacer la batalla de las ideas, de las informaciones, o sea, eso también es muy útil, pero hay que enfrentar la cuestión militar. Y mira, hubo una crisis grave el domingo, pero también se ha abierto una ventana de oportunidad, porque hay un consenso interno e internacional que en ese momento entrega mucho más protección al presidente Lula do que la que él tenía antes del domingo. Las condiciones para avanzar son mucho más amplias que antes del domingo. Eso significa que el presidente Lula podría, a mi juicio, que es muy sencillo de ser hecho, en mi juicio, porque estoy en mi casa, acá recién comí un papaya, no tengo que hablar con comandantes militares, no tengo ninguna responsabilidad de gobierno, es siempre mucho más fácil hablar desde la posición de periodista, de analista o cualquier otro nombre que se dé. Que estar gobernando, dices tú. Claro, no tengo la responsabilidad de gobernación, entonces es todo mucho más fácil. Bueno, pero yo creo que el presidente Lula debería empezar una reforma del aparato de defensa, del sector de defensa y policía y seguridad pública en Brasil, con 4 cuestiones. Primero, pedir a su partido y a otro partido del campo gubernamental que presentaran inmediatamente al Congreso una enmienda constitucional para cambiar el famoso artículo 142. Acá en Brasil no son solamente ustedes que tienen una constitución que fue controlada por la dictadura, acá también, aunque la constitución tenga sido aprobada, digamos, por una constituyente más o menos libremente electa, el hecho es que hay un artículo en la Constitución brasileña que determina el rol de las Fuerzas Armadas. Ese artículo es muy raro, dice así: las Fuerzas Armadas tienen la obligación de defender las fronteras nacionales, las fronteras y la soberanía nacionales, ¿ok? Es igual en todas las constituciones del mundo, pero también de garantizar la ley y la orden internas desde que convocadas por uno de los poderes constituidos. O sea, ese otro trecho del artículo 142 entrega a las Fuerzas Armadas un rol tutelar. Eso tiene que cambiar. Entonces, eso es una medida. La otra medida, separar el Ministerio de Justicia en Justicia y otro Ministerio de Seguridad Pública para poder enfrentar el tema de la bolsonarización de las policías y también para entregar al país una nueva doctrina de seguridad interna, de seguridad pública para enfrentar el crimen organizado y todo más. Tercero, hay que acabar con una cosa rarísima que hay en nuestra estructura, otra herencia del periodo militar, que es el Gabinete de la Seguridad Institucional. Todo el servicio de inteligencia y de seguridad presidencial en Brasil está supeditado a ese GSI, que por ley tiene que ser comandado por un general que tenga el mínimo de 3 estrellas. O sea, es una aberración. Ningún país democrático tiene eso, que los servicios de inteligencia tienen que ser comandados por un militar, una estructura militar dentro del gobierno civil. Entonces hay que acabar con el Gabinete de la Seguridad institucional. Esa es otra medida. Y empezar un proceso de reforma militar en los currículos de las Fuerzas Armadas, en el sistema de promoción y todo más. Mira, tiene fecha la próxima crisis. ¿Sabe cuándo es? Cuando está en la agenda la próxima crisis, el 31 de marzo de ese año, en 2 meses más, en 70 días más. Porque el 31 de marzo de 74 ha sido el golpe militar que impuso una dictadura de 21 años a Brasil. Ganamos de Chile no solamente en fútbol, pero también en el tiempo que tardó la dictadura. Ustedes tuvieron como... No, aquí fueron 17 años. 15, 16, 17 años. Ustedes la sí. 21. Ganamos también en eso. Claro que ahí nos gana Paraguay, a todo. Claro, con Stroessner. Claro, con Stroessner. Eso ya otro tema. Oye, bueno, Breno... entonces, lo que ocurre es que en esa fecha, 31 de marzo,
¿qué se pasa si los comandantes militares, Marina, Aeronáutica y Ejército, hacen una nota pública de culto al golpe de Estado del 31 de marzo? Perfecto. Es la provocación anunciada. Sí. Está Veremos. anunciado, o sea, es ya anunciado. Yo creo que sí. Habrá que ver Increíble. cómo desarrolla. Exactamente, vamos a seguir atentos a ¿Ustedes todo lo la que pueden pase. llamar para el 1 o 2 de abril? Eso. Para comentar Por el libro? supuesto. Vamos a la La podemos dejar agendada. Vamos a hacer un programa de 4 horas de duración ese día. Ahí te vamos a llamar, Breno, porque además Ópera Mundi y La Voz de los que sobran ya somos medio aliados. Media partner, Opera Mundi, maravilloso. Obviamente. Y Breno es el creador. Y nada, la verdad es que nos gusta mucho conversar contigo. Muchas gracias, Breno. El análisis interesantísimo y como dicen algunos comediantes argentinos, chilenos, brasileños, no me cabe ninguna duda también, esta historia podría ser en cualquier país de En Latinoamérica. cualquier país de Latinoamérica. Es que es una cosa impresionante y además el apoyo que tienen las Fuerzas Armadas. De hecho, vamos a seguir conversando sobre algo que tiene que ver con la dictadura justamente y con algunas casas que fueron como Mira. realmente sacadas de Hicieron del un pueblo desalojo. para pasársela Y se la a pasaron los militares. Y ahora, después de 46 años, va a haber una demanda a ese respecto. Así que gracias, Breno. Muchas gracias, Breno Altman, Eso. periodista y Gracias por la fundador de invitación. Ópera Mundi. Maravilloso, vamos a estar atentos y te vamos a llamar Sí. el 1 de abril. Claro. ¿Cuál es tu Bueno, equipo, Breno? muchas gracias por la invitación. Para mí es siempre un honor y un placer hablar con ustedes. Un abrazo para ti también.